Amén y gracias a Dios. Natalia, muchas gracias por hacerte cargo. Y bueno, es miércoles y al ser miércoles estamos viendo este tema tan importante como lo es el tema escatológico. Recuerde que es escatología por temas. Estamos viendo nosotros ya desde hace varios miércoles lo que son las 7 figuras clave del periodo de la tribulación. El entendimiento de estas 7 figuras es sumamente importante, ya que si no se entienden estas 7 figuras, queda uno desde el punto de vista escatológico con algunas cosas sin comprender, algunas cosas sin entender, algunas cosas que como que no encajan, algunas cosas que como fichas de un rompecabezas no casan, no empatan, no encajan. Por eso es necesario ver cada una de estas figuras. Hasta el momento hemos visto nosotros la primera figura, versículos del 1 al 2, la mujer. Usted es tan amable y me recuerda quién es esa mujer, por favor. Así comenzamos con un repaso pequeño. Entonces usted me recuerda quién es esa mujer, por favor. Sin equivocarse, por favor, porque no tenemos tiempo para volver a explicar lo que ya hemos explicado en ocasiones anteriores. Esa mujer, muy bien, esa mujer es sí, tiene que utilizar el femenino, porque es la mujer, tiene que respetar el femenino. Entonces esa mujer es muy bien, la nación de Israel. Muy bien, esa es la mujer. Pero también vimos versículos 3 y 4, vimos nosotros al dragón. Y el dragón es, responda por favor. Bien, muy bien, excelente. Pero también vimos nosotros, versículo 5, al hijo varón. Y el hijo varón es el hijo varón. Y el hijo varón es sí, muy bien, el hijo varón, y el hijo varón es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Pero también vimos versículos del 7 al 9, ¿sí? Vimos a Miguel. ¿Quién es Miguel? Muy bien, contesta usted muy bien. Ok, muy bien. Me alegra que no haya tenido que descabezar a nadie al contestar que Miguel es un ángel. Muy bien, creo que esa lección quedó entonces aprendida. Ok, como se puede dar cuenta, hasta el momento tenemos 1, 2, 3 y 4 figuras claves ya estudiadas, ¿cierto? Al menos hasta el versículo 9. Solo que nosotros también ya avanzamos versículo 10, versículo 11 y versículo 12. Nos obligó el contexto del versículo 9, en donde se habla de el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, que después se conecta con el versículo 10, en donde habla de el acusador de los hermanos, en donde veíamos el TAS, la triple obra de Satanás en el cristiano, o al menos lo que intenta el diablo en el cristiano, y eso nos obligó al mismo tiempo a ver el versículo 11, porque si se habla de la triple obra de Satanás, pues también se tiene que hablar de la triple estrategia de ataque del cristiano en contra de Satanás. Eso también ya lo vimos, espero esté claro en su cabeza. Le pregunto, ¿está claro en su cabeza? Que nos hemos esforzado para que todo esto quede claro, ¿no? A ver, hablar una hora durante solamente un tema de estos es esforzarse. Sí, es esforzarse. Bueno, me alegra pues entonces. Pero esto pertenece entonces a otro contexto. Solamente que es que los contextos se unen, ¿sí? Porque mire, le repito, en el versículo 9 se menciona al diablo, se le da 4 nombres al diablo. Diablo, Satanás, serpiente antigua y dragón, ¿sí?
En el versículo 10 entonces se dice que Él es el acusador de los hermanos. Y en el versículo 11 nos revela el Espíritu Santo cómo es que vencemos al diablo. Entonces nos obligaba a conectar un versículo con el otro y con el otro, porque como toda la Biblia está interconectada, entonces nos obligaba a eso el contexto. Pero desde el versículo 10 y hasta el versículo 17, eso pertenece a el relato o el recuento donde usted se encuentra con otra figura clave. Sí, versículos del 10 al 17, otra figura clave. Ya vimos el versículo 10 y el versículo 11. Pero versículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 describen otra figura clave, que viene siendo la figura clave número 5. Hay que encontrarla. Volvemos a leer desde el versículo 10, pues este ya es tema aprendido entre nosotros, ¿no? Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí usted comienza a encontrar esa figura clave. Versículo 11. ¿Y ellos quiénes? Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sigue leyendo. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este versículo 12 dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Note que alégrese el cielo y todo lo que está en el cielo. Pero después dice, ay, que usted ya sabe que el ay es una expresión de dolor. O sea, alégrese el cielo, pero entristezcase la tierra. Qué bien por el cielo, pero qué mal por la tierra. Qué bien por el cielo, ¿por qué? Y qué mal por la tierra, ¿por qué? Lo tiene que unir a lo que se dijo en el versículo 11 y a lo que se dijo en el versículo 10. Vuelva a leer el versículo 10, vuelva a leer el versículo 11, vuelva a leer el versículo 12 y explíqueme a estas alturas por qué el cielo se alegra y por qué la tierra se entristece. ¿Por qué muy bien por el cielo, pero muy mal, pésimo por la tierra? ¿Por qué? Responda usted, por favor. Le acabo de hacer una pregunta. La pregunta es a partir del versículo 12. La respuesta usted la encuentra en el versículo 10 sobre todo. Entonces encuentre la respuesta, por favor, y regáleme la respuesta. Gracias. Bienvenido al aula, bienvenido a la clase. Bienvenido a una exposición en donde no sea todo molido, sino que aprendemos entre todos a leer la Biblia y a escudriñarla y a entenderla. Entonces encuentre la respuesta, por favor, y regálemela. Gracias. Apenas aparezcan las respuestas, las leemos. Muy bien. Acaba de decirle que la respuesta la encontraba usted en el versículo 10, ¿cierto? O sea, le estoy haciendo una pregunta y usted la responde con el libro abierto. Eso no tiene pérdida. Eso no tiene pérdida.
Otra vez, solamente voy a leer lo concreto, ¿sí? Solamente voy a leer la respuesta que usted haya extraído del versículo 10, donde le dije que estaba la respuesta. No, 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 no. 30 segundos más y comenzamos la lectura de las respuestas. Y solamente vamos a leer lo que sea concreto, o sea, lo correcto. Uno, 2, 3, 4, 5 respuestas y 12 personas conectadas. Quiere decir que faltan 7 respuestas. ¿Dónde están las otras respuestas? Gracias. Regáleme las otras respuestas, por favor. ¿Es un aula? Es un aula. Usted se me olvida que es un aula, se me olvida que es un discipulado. Yo pensé que era solamente ahí como que me iban a dar un devocional y ya. No, no es solamente un devocional y ya. No. No. Me parece increíble es que diga yo que la respuesta la encuentro en el versículo 10 y algunos están leyendo por allá el 8, el 9, el 7, el 6, el 5, el 11, el 14, el 15, el 17 y no el 10. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa, hermano? Bien, comenzamos con la lectura. Primera respuesta, no, nada que ver. Segunda respuesta, bueno, tiene que ver, pero entonces ya se adelantó, ¿sí? Porque no leyó y otra vez analizó el versículo 10, donde se encuentra la respuesta. María Sánchez dice, ¿por qué ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, o sea, el diablo? Esa es la respuesta correcta. Bien, siguiente, no. No. Siguiente, alegría en los cielos porque los que están allá en el reino de Dios no serán más acusados ni atormentados. Dolor en la tierra porque serán acusados por Satanás día y noche. Esa es la respuesta correcta. Ahí la tiene. Solamente a leer el versículo 10 y ahí encuentra usted la respuesta. Sí, claro, a continuación en el contexto del versículo 12 aparece la respuesta completa. Pero es que eso es como, a ver, ¿quién de ustedes alguna vez ha comprado una de esas revisticas que trae sopas de letras, crucigramas, sudokus? ¿Quién la ha comprado? Que son esos libritos que trae una y otra y otra y otra y otra. Muy bien. Y al final, aparecen todas las respuestas. Sí, al final aparecen todas las respuestas. Eso es como aquel que compra esas revisticas y cuando no puede, cuando no encuentra, ahí se desespera, entonces va al final, encuentra las respuestas y copia y viene y lo pone ahí en la sopa de letras o en el crucigrama. O sea, ¿eso qué chiste tiene? Dígame si tiene algún chiste eso. Y dígame si usted alguna vez lo ha hecho. De ir por allá al final a mirar cuáles son las respuestas y venir a ponerlos ahí. O sea, hacerlo del... Me completa usted más bien, ¿no es cierto? Hacerlo del... ¿Lo del qué? Entonces, sí, una tontería y un engaño. Porque precisamente los crucigramas, sopas de letras y sudokus son recopilados en libritos y en revistas como para ejercitar el cerebro, ¿cierto? Algunos prefieren la fácil. Muy bien, Germán, la fácil. Pero no, porque se trata es de aprender. Así no aprende uno, mire, dice María Sánchez. ¿No es cierto? Así no aprende uno. Entonces, si le digo la respuesta está en el versículo 10, vaya y búsquela en el versículo 10. Claro, el versículo 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Pero otra vez la pregunta, ¿y de dónde saca o cuál es el contexto que a mí me enseña y me deja claro que el diablo desciende a la tierra con gran ira y con poco tiempo? Pues lo que está escrito en el versículo 10. ¿Estamos claros con eso?
Ahora, entonces, uniendo lo que dice el versículo 10 con lo que dice el versículo 12, el versículo 10 dice, es lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Es lanzado fuera de dónde? De su área de influencia. En este momento, en este tiempo, ¿cuál es el área de influencia del diablo, de Satanás, de la serpiente antigua o del dragón? ¿Cuál? En este momento, en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo, hoy, ya, ahora, ¿cuál? Ojo, usted tiene que acordarse de lo que dice el versículo 10. Usted tiene que acordarse de los otros textos que dimos nosotros, los títulos o los nombres o las asignaciones que se le dan al dragón, que es el diablo, que es Satanás, que es la serpiente antigua. Acuérdese cómo se le llama en la Biblia. ¿Cómo se le llama en la Biblia? Se le llama el príncipe, pero ¿el príncipe de dónde? Ah, siga. Siga, ese no, otro. No, otro. Ahí lo tiene usted muy bien. Excelente, Marta León. El príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire. Su centro de operaciones es el aire. Su centro de operaciones es el aire. Es el espacio, pues. Su centro de operaciones es el aire. Cuando se habla del aire, está hablando de los entrecielos. Primer cielo, segundo cielo y hasta el tercer cielo en este tiempo, porque todavía tienen el permiso divino para acusar a los hermanos que pecan aquí en la tierra delante de Dios y lo hace de día y de noche. Príncipe de la potestad del aire. Pero llegará un momento, y es un momento en la gran tribulación, eso es lo que está diciendo este texto, llegará un momento en ese periodo de la gran tribulación en el que será echado fuera, ya no se le permitirá que su centro de operaciones sea el aire, ya no tendrá acceso a los entrecielos, ahora toda su obra se va a limitar al primer cielo y la tierra. Muy bien. Ahora toda su obra queda limitada, queda restringida al primer cielo y a la tierra. ¿Por qué al primer cielo? Porque el primer cielo y la tierra son lo mismo. El primer cielo le pertenece a la tierra le pertenece al primer cielo. Y eso exactamente es lo que narra o describe el versículo 12. Cuando dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros. Ha descendido, pero ¿cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? No. Este versículo 12 tiene cumplimiento ¿cuándo? Este versículo 12 tiene cumplimiento durante el periodo que conocemos como la Gran Tribulación. Ahorita no. Ahorita está entre cielos. Es el príncipe de la potestad del aire. ¿Pero lo llama el príncipe de este mundo? Sí, porque su centro de operaciones está entre los cielos. Aquí hace una labor, arriba hace otra labor, pero se está refiriendo a el momento en el cual la labor que hace allá arriba ya le sea negada, restringida, prohibida, limitada, y ahora su centro de operaciones y su centro de influencia será solamente este planeta. Por eso el versículo 12 dice, por lo cual alegraos cielos. ¿Cómo no se va a alegrar el cielo? Se quita semejante estorbo de encima. Se quita semejante obstáculo de encima. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. Ay, expresión de dolor. Ay, sí, claro. ¿Por qué? Porque les cae encima. Les cae encima Satanás con sus principados, con sus potestades, con sus gobernadores, con sus huestes espirituales de maldad. Mucho diablo y demonios. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, note lo que dice, con gran ira. ¿Por qué la ira? Por lo mismo que usted encontró en el versículo 10. ¿De dónde la ira? Por lo mismo que usted encontró en el versículo 10. ¿Cuál es la ira? ¿Cuál es la rabia? Responda usted. ¿Cuál es el mal genio? Responda usted. Más rudo. ¿Cuál es la bronca, diablo? Responda usted. Ah, muy bien, excelente. Ninguno va a responder por allá que Dios es amor.
La respuesta de alguno, Dios es amor. ¿Qué tiene que ver eso aquí? Claro, Dios es amor, pero ¿qué tiene que ver eso aquí? Bien, porque lo sacaron, porque lo expulsaron, porque lo lanzaron. Muy bien, porque fue sacado a las malas. Porque Dios dijo, no lo quiero volver a ver ni en pintura. Chao, de aquí no vuelva. Chao. Entonces, ¿para dónde se va a ir? Para la tierra. Y al venirse para la tierra, entonces viene con gran ira, motivo de la expulsión. O dígame, a ver, metafóricamente hablando, dígame, ese que ha estado acomodadito ahí durante un poco de tiempo, en el caso del diablo un poco de milenios, pero ese que está ahí acomodadito, ¿sí? ese que está en su zona de confort, ese que come ahí, ese que se baña ahí, ese que lava la ropa ahí, ¿sí? Y de repente lo botan, lo expulsan, porque se cansaron, porque se hartaron, porque no más, porque usted no es sino un problema. Chao, suerte es que le digo, hasta luego, y lo lanzan, porque nunca se va a ir por su propia voluntad, sino que lo van a botar. Dígame si sale contento, dígame si queda toteado de la risa. Bueno, no sé si le ha pasado o no, no sé si le ha pasado. Espero que no sea usted al que votaron. Pero si le ha tocado a usted tomar la decisión, o ha visto un caso muy cercano, pues la persona a la cual votaron por concha, pues entonces resulta enojado, bravo, hablando mal, mejor dicho, le quedaron debiendo. ¿Es así o no es así? Sale echando chispas. Pregunta, ¿es así o no es así? Es así, ¿no es cierto? Ah, bueno, ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted. Entonces por eso desciende con gran ira y dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Qué impresionante es la escatología del diablo. O sea, si hay alguien que verdaderamente sabe escatología, es el diablo. Si hay alguien que verdaderamente sabe el tema de los tiempos, el tema de los eventos futuros, es el diablo. Hombre, se reúne uno con personas que uno dice son predicadores, y le preguntan a uno que si el arrebatamiento sí o no. ¿Cómo así? Y si el arrebatamiento sí, le preguntan a uno que si el arrebatamiento es antes de la tribulación, o a la mitad de la tribulación, o al final de la tribulación. Y yo, ¿cómo así? Le preguntan a uno que si el anticristo es el Papa Francisco o es el Papa que viene. Y le preguntan a uno que esa profecía del Papa Negro, yo, ¿cuál profecía del Papa Negro? Pues si esto no está en la Biblia, eso está en los escritos de Nostradamus. ¿Cómo usted va a mezclar una cosa con la otra? Y son personas que predican el Evangelio. Ahora, tarea del diablo, como él conoce la escatología y la conoce muy bien, porque él conoce los tiempos muy bien, él conoce la cronología escatológica muy bien. Tarea del diablo entonces es embolatarle la cabeza a las personas para que no entiendan ni papa de esto. Entonces el diablo embolata las cabezas, por eso hay personas que confunden el arrebatamiento con la segunda venida. Hay personas que dicen, el infierno es lo que yo estoy viviendo con ese marido, con esa esposa. El fin del mundo es para cada uno. Cuando se muere se le acabó el mundo. Uy, ¿qué es eso? El arrebatamiento, y dicen algunos, eso no está escrito en la Biblia. ¿Cómo? La segunda venida del Señor Jesucristo es lo mismo que el arrebatamiento. Estamos esperando la segunda venida. ¿Qué? Que según la Biblia se tiene que esperar el Papa Negro porque el Papa Negro será el anticristo. ¿Cómo? Y así es la escatología de más de uno, embolatado completamente por el diablo. Pero el diablo sí conoce la escatología. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay muchas pruebas. Pero una de ellas la encontramos ahí. Mire lo que dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora pregunta, ¿esto ocurre cuándo? Esto ocurre más o menos a la mitad de la tribulación. Recuerde que estamos a la mitad de la tribulación. O sea, aquí marcan 3.5 años, 3 años y medio. Estamos a la mitad de la tribulación. A la mitad de la tribulación es expulsado el diablo del cielo a la tierra, se regocija el cielo y todo lo que muera en el cielo, y hay de los que mueran en la tierra, porque el diablo desciende, o sea, su centro de operaciones y su lugar de influencia ya no será entre el cielo, sino solamente la tierra. Desciende con gran ira, rabia, porque lo botaron, porque lo echaron, porque Dios ya no lo quiere ver ni en pintura, porque Dios se hartó, dijo no más,
y sabe que le queda poco tiempo. ¿Sabe que le queda poco tiempo? Sí. ¿Sabe que le queda cuánto tiempo? Poco tiempo ahí, se lo acabé de decir. Entonces, poco tiempo es cuánto. Ahí, ¿cuánto tiempo sería poco tiempo? ¿Cuánto tiempo le queda entonces? Poco tiempo, mire, pero no toleramos que si hay 12 personas conectadas, 13 conmigo, pero 12 personas conectadas solamente aparezcan 5 respuestas. Entonces, ¿dónde está la respuesta de Marta León, de Natalia, de Cecilia, de María? ¿Dónde está la respuesta de Liliana, de Zoila, de María Sánchez, de Diva? ¿Dónde está la respuesta de Walter, de Denis, de Germán, de Juan, de Esteban? ¿Dónde está la respuesta? Pregunto yo. A ver, porque solamente hay 5 respuestas. ¿Y el resto? Si usted viene en un transporte público, no conteste. Si viene en un taxi, en un Uber, no conteste. Si viene en un Transmilenio, no conteste. Si está por la calle corriendo para su casa, no conteste. Pero si usted está al frente de su dispositivo, conteste. Responda. Está en un aula, está en un discipulado. Conteste. Gracias. Si usted ya contestó, esto no es para usted. Si no ha contestado, esto sí es para usted. Mejor dicho, al que le caiga el guante, que se lo chante. Ahí está, ahí lo tiene. Muy bien, entonces ¿cómo desciende? Ahora la respuesta correcta, muy bien, 3 años y medio. Muy bien, 3 años y medio. Esa es la respuesta correcta, ok. Sabe que le queda poco tiempo y viene furioso, viene rabioso, de mal genio, ¿sí? Viene con la piedra afuera, mejor dicho. Ahí es cuando usted encuentra, voy a hacer un brinco, pero es para que usted lo conecte en su cabeza. Ahí es cuando usted encuentra lo que ocurre en el capítulo 13, versículo 1. El capítulo 13, versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ush. El versículo 12 dijo claramente, hay de los moradores de la tierra y del mar. Se mencionan 2 sitios diferentes, la tierra y el mar. Capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar, espero lo esté captando, y vi subir del mar. Entonces, ¿quién es el que hace subir del mar esa bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo? ¿Quién es el que hace subir del mar esa bestia? ¿Quién es el que saca del mar esa bestia? La respuesta, pues muy fácil, ¿cierto? ¿Quién es el que lo hace? ¡Yuhu! ¿Quién es el que lo hace? ¿Quién saca del mar esa bestia? ¡Yuhu! ¿Quién saca del mar esa bestia? No dejes sola a María Sánchez respondiendo, por favor. ¿Quién saca del mar esa bestia? Y tampoco responda lo mismo que responde María Sánchez. Imagínense que María Sánchez esté equivocada y todos, pues respondamos lo mismo que María Sánchez. Y ella equivocada, como para después cortar cabezas. No. Esto requiere suma concentración, como se puede dar cuenta. Es que estaba colocando la olleta del tinto. No, entonces se lo perdió por un tinto. Por un tinto, imagínense. Marta, atareada de tantas cosas cuando deberías estar tirada a los pies de tu Señor escuchando la palabra de Dios. Así es que es. Así es como funciona esto. Pero entonces vuelvo yo y hago la pregunta 2, 4, 5, 6, 7, pero es que hay 12 personas conectadas conmigo. Entonces tienen que haber más respuestas. ¿Quién es el que saca esa bestia del mar? ¿Quién es el que saca a la bestia del mar? La bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. ¿Quién la saca de allá? El que la saca, bueno, respuesta correcta. Espero que no haya sido por descarte, ¿no? Pero el que la saca de allá es el diablo. O sea, él se comienza a jugar sus últimas cartas, que son las cartas más mortíferas. Eso a partir del capítulo 13, versículo 1, pero no estamos todavía en el 13. Estamos todavía en el 12. Después de que dice que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, usted ha interpretado correctamente el poco tiempo como 3 años y medio, muy bien. Dice el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
arrojado a la tierra, versículo 10, arrojado a la tierra, versículo 12, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? Utilice el femenino, por favor. O sea, responda completa, la respuesta completa, por favor. ¿Quién es la mujer? Esa respuesta completa. Muy bien. Esa respuesta completa. Muy bien. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Cuál es el hijo varón? Aquí vuelven y se unen todas las figuras claves, como se puede dar cuenta. ¿Quién es el hijo varón? El Señor Jesucristo. Muy bien. Como para que usted identifique a la mujer. La mujer es la misma mujer, la mujer que dio a luz el hijo varón. Bien. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Bueno, también esto ya lo hemos estudiado varias veces, ¿no es cierto? ¿No es cierto que sí? ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos del águila, pero también hablamos de la gallina y también hablamos de la paloma? ¿Quién se acuerda? ¿Y se acuerda usted que cada uno de estos animalitos se utiliza en la Biblia como simbología de cada una de las tres personas de la Trinidad? ¿Sí se acuerda? Hágame el favor y me coloca en un solo párrafo el nombre de cada uno de estos tres animalitos y al frente su relación con cada una de las tres personas de la Trinidad. Gracias. Hágalo, por favor. O aprendemos. ¿O a qué vinimos? Ninguno diga, a ganar. No, no vinimos a ganar, vinimos a aprender. ¿Dónde está la respuesta de Marta León, de Natalia, de Cecilia, de María, de Liliana, de María Sánchez, de Diva, de Walter, de Zoila, de Juan Esteban, de Germán y de Denis? ¡Yuhu! Si ya contestó, muy bien. Si no ha contestado, contesta. En un solo párrafo, por favor, en un solo párrafo. La respuesta completa, muy bien, para poderla leer, ¿sí? El nombre de los tres animales y al frente su relación con cada una de las tres personas de la Trinidad. Por favor, en un solo párrafo. A ver, un solo párrafo, ¿sí? Le pedí, le rogué encarecidamente que fuera un solo párrafo, un solo párrafo. Ok, entonces, a ver, comienzo yo a leer. Para darle agilidad un poquitico a esto, ¿cierto? Entonces, Marta León, el águila Dios Padre, la gallina el Señor Jesucristo y la paloma el Espíritu Santo. Excelente, Marta León. Excelente. Muy bien. De resto, a ver, voy a encontrar un solo párrafo. Dios Padre, el águila, Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, ¿qué? Un solo párrafo. Águila, el Padre, gallina. ¿What? Le da su respuesta, por favor, ¿sí? Águila, Dios Padre. La gallina, Señor Jesucristo. La paloma del Espíritu Santo. Muy bien, Cecilia Maya. Muy bien, Diva. Muy bien, la respuesta está correcta, sí, señora. Dios Padre, el águila, la gallina, el Señor Jesucristo y la paloma. Muy bien, María Sánchez. Se me fue. Ok, listo. Arriba. Ok, doble. Muy bien, Germán, entonces. Águila, Dios Padre, gallina, el Señor Jesucristo, paloma, Espíritu Santo. Muy bien, listo. Excelente. Se divierte uno con los hermanos, ¿no? La respuesta, no es que yo me esté riendo de usted de ninguna manera, ¿no? No, que algunas veces se le va a uno el dedo y uno termina por ahí, que fue lo que yo escribí. Suele pasar, ¿no es cierto que suele pasar? Suele pasar.
Y como así que no, no, yo no me estoy burlando de usted. Estoy riendo con la respuesta porque o no entiendo o qué significa eso, ¿sí? ¿Qué es esa cosa que escribió ahí? No, más bien, bueno. Entonces, aquí dice el versículo 14, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Pues que creo que está muy fácil de interpretar, ¿no es cierto? Las dos alas de la gran águila, y nosotros ya habíamos visto eso del ala, ¿sí? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Con sus alas me cubrirá. Pues se está refiriendo ¿a qué? Las alas del águila es aquello con lo cual ella a sus polluelos. Eso, protección. Muy bien, gracias a Dios. Gloria a Dios por la vida de Natalia. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a la protección divina, el resguardo divino, el blindaje divino, lo que garantiza que a la mujer, que es la nación de Israel, no la puedan tocar. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Note, para que volase de delante de la serpiente al desierto. O sea, el diablo bajó y a la primera que le había echado el ojo era a la mujer. ¿Cuál mujer? La que había dado a luz el hijo varón. Ya habíamos visto nosotros que es que el hijo varón fue arrebatado para Dios y para el cielo. O sea, el hijo varón ya no estaba en esta tierra. Pero queda la mujer. A la primera que el dragón le echa el ojo es a la mujer. Se la quiere devorar, la quiere destruir, la quiere aplastar. Pero a la mujer se le dan las dos águilas de la gran águila, las dos alas de la gran águila, que es la protección divina, para que volase, o sea, se le vuela. Sí, es que es muy fácil de interpretar. Se le vuela. Escurridiza, se va de ahí, ya no está más ahí. ¿Sí? Se alcanza a pisar, para que me entienda, se alcanza a volar. El Señor la ayuda a huir y la serpiente no la puede alcanzar. Y dice el texto, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada. Esto es muy fácil, donde es sustentada por un tiempo singular y tiempos plural, que serían dos singulares, y la mitad de un tiempo, que es la mitad de un singular. ¿Fácil o difícil de interpretar cuánto es un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo? ¿Cuánto sería? Un tiempo singular, tiempos plural, lo cual quiere decir el doble de un tiempo, y la mitad de un tiempo. O sea, está súper fácil. ¿Cuánto tiempo es eso? Y mire lo que dice Germán. Mire, está claro. 1 más 2 más medio. Germán, qué maravilla. Muy bien, Germán. ¿Esa interpretación la hizo usted o esa interpretación la hizo Ingrid? Responda inmediatamente. Porque está genial lo que usted acaba de escribir. Y mire cómo nos lo dice Germán. Dice, mía, muy bien. Excelente, Germán. Pues está excelente, Germán. Mire lo que dice, está claro. 1 más 2 más medio. ¿Y cuánto da 1 más 2? 3 más medio. Ah, pues 3 y medio. 3 y medio. Ay, 3 años y medio. Usted dijo que el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Y se acuerda que ya el Señor nos lo dijo en días. Y el Señor ya nos lo dijo en meses. Y el Señor ya nos lo dijo en años. ¿Se acuerda de 1260 días o 42 meses o 3 años y medio? Entonces, es como si el Espíritu de Dios dijera, ¿cómo quiere que se lo diga? En días, 1260 días. En meses, 42 meses. O quiere que se lo diga en años, 3 años y medio, o se lo digo en tiempos. Un tiempo más 2 tiempos más medio tiempo. Es como si el Señor sacara barritas de plastilina y sacara las hojitas, los cuartos o los octavos de foamy y dijera, dígame cómo se lo explico para que lo entienda. ¿Está claro? ¿Que seguimos hablando de lo mismo? Y que cuando hablamos de la cronología o los tiempos, estamos ubicadísimos donde es. ¿Está claro? Acabo de preguntar.
En donde un tiempo es un año, tiempos es el doble de un año, o sea, 2 años, y la mitad de un tiempo pues es la mitad de un año. Tan fácil. Tan fácil cuando está el Espíritu del Señor presente. Y cuando está el Espíritu del Señor presente, entonces usted encuentra respuestas como la de Germán que dice, está claro, 1 más 2 más medio. Muy bien, Germán. Otra vez le digo, muy bien. Bien. Entonces dése cuenta que el Señor ayuda a volar a la mujer y resguarda a la mujer en el desierto. Y allí en el desierto la va a sustentar, dice sustentar por un tiempo, más tiempos, más medio tiempo. Ok. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dese cuenta que en el versículo 15 se habla de la serpiente y en el versículo 16 se habla del dragón. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Ahora, es como si, mire, en días, 1260 días, en meses, 42 meses, en años, 3 años y medio, en tiempos, un tiempo, más medio tiempo. Aquí, para que quede clarísimo entonces. ¿Cómo quiere que se lo diga? ¿El dragón? ¿O cómo quiere que se lo diga? ¿La serpiente antigua? ¿O cómo quiere que se lo diga? ¿Satanás? ¿O cómo quiere que se lo diga? Diablo. Es lo mismo. Pero el Señor lo dice de diferentes maneras para que usted y yo no nos embolatemos, sino que la tengamos clara. Pregunta, ¿la tiene clara o no la tiene clara? Sí, está clara. Muy bien, ¿estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Pregunta, ¿está aprendiendo o no está aprendiendo? Bueno, gloria a Dios por eso. Aquí dice claramente que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Bueno, agua como un río. En la Sagrada Escritura, cuando se menciona a un río corriendo detrás de unas personas, ese río se refiere no a agua que va correteando a una mujer, porque la mujer no es una mujer, recuerde que la mujer es una nación, sino que se refiere, ese río es a un ejército que corre detrás de una nación para matarla. Y ese río, o sea, ese ejército enemigo que corre detrás de la mujer, o sea, detrás de una nación para matarla, corre detrás de la mujer, o sea, corre detrás de la nación cuando la serpiente abre la boca. ¿Sí se da cuenta? O sea que ese ejército es enviado por el mismo diablo. Eso es lo que dice el versículo 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. O sea, el tema es, a esa mujer hay que encontrarla y hay que matarla, donde quiera que esté. ¿Dónde puede estar? Pues nos dicen que cogió para el desierto, pero es que quien la está sustentando allí es Dios, por tiempo, tiempos y medio tiempo, no se le olvide. Así que como el que la sustenta es Dios, como está bajo la protección de Dios, ahí usted ve en el versículo 16 la protección de Dios, la mano de Dios operando. Porque dice el texto en el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea que, ¿qué pasó? Pues lo mismo que pasó en los días de Coré. ¿Se acuerdan del libro de Números, Antiguo Testamento? Que Dios acabó con una rebelión, abriendo la tierra debajo de los pies de un tipo llamado Coré y todos los que se habían rebelado en contra de la autoridad de Moisés, y dice que la tierra se los tragó y descendieron vivos al Seol, o sea, fueron directico al infierno. Eso quiere decir que le dio de baja a los ejércitos enemigos. ¡Excelente! Le dio de baja a los ejércitos enemigos de la mujer. ¿Y por qué no se defiende Israel? Porque Israel no tiene ya con qué defenderse. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Más ira, más rabia, más piedra. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Aquí aparece el personaje. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pregunta.
¿Cómo se llama esa partecita de la mujer? Que aquí se llama la descendencia de la mujer, pero es parte de la mujer. Ya sabe usted cuál es la mujer. Parte de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo se llaman? Esos son el qué. Esos son el qué. Esos son el qué. Muy bien, le estoy dando el masculino, ¿no? Esos son el qué. Excelente respuesta, muy bien. Esos son el remanente. Aquí en la gran tribulación usted no puede estar hablando de iglesia. ¿Por qué? Por una razón. Aquí en la gran tribulación no puede usted hablar de iglesia. ¿Por qué? Por una razón. Aprendamos, recordemos. ¿Por qué en la gran tribulación no hablamos de iglesia? Porque en la tribulación la iglesia no existe. En la tribulación la iglesia ya no está. En la tribulación, recuerde que al principio de la tribulación, antes de que comenzara la tribulación, la iglesia se fue al cielo. La iglesia ya no está. Aquí no se puede hablar de iglesia. Aquí lo que se habla es del descendiente de la mujer. Los que guardan los mandamientos y conservan el testimonio de Jesucristo. Esos son el remanente. ¿Cómo se llaman? Se llama el remanente israelita. Entonces, ahí tiene usted la figura número 5. ¿Cómo se llama la figura número 5? La figura número 5 se llama el remanente. No se lo olvide. Dentro de 8 días, dentro de 8 días. No, dentro de 8 días no. Dentro de 8 días estamos en encuentro. Ok, pero cuando volvamos a la clase y yo le pregunte, entonces, primera figura, la mujer, segunda figura, el dragón, tercera figura, el hijo varón, cuarta figura, Miguel, quinta figura, el remanente. Esta es la figura número 5. Bendito Dios, te damos gracias, alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres bueno, benigno y misericordioso. Abres nuestro entendimiento, abres nuestro corazón, abres nuestra voluntad. ¿Cómo nos ayudas a entender las cosas, Señor Dios? Cuando tu Espíritu está en operación en nuestras vidas, la Biblia se abre con tal claridad, Señor Dios, iluminas nuestra mente y me permites comprender para aplicar. Te pido que no sea solamente yo entendiendo, sino que a través de mi vida otras más personas vengan a entender todo esto. Bendito Dios. Te doy gracias, mi Dios, por esta exposición. Ayúdame a compartir estas palabras con otras personas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.